Radical Renovado. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿es así? ¿Así se siente? ¿Así lo quieren ver? Mirá, sí, nosotros desde hace rato en nuestro espacio en Evolución venimos peleando para que el radicalismo se amplíe, para que se saque lo que yo denomino el complejo de minoría. Vos sabés que hay gente que padece complejo de inferioridad, que se siente menos que los demás sin razones objetivas. Y yo creo que el radicalismo tiene un complejo de minoría, que está cómodo siendo minoría, ya sea dentro de una coalición, o ya sea en la oposición. Estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Y que eso no contribuye en todo el potencial que podría el radicalismo en Juntos por el Cambio. Y estoy convencido de que para hacer un mejor Juntos por el Cambio tenemos que hacer un mejor radicalismo. Y un mejor radicalismo es uno que no le tiene miedo a competir, que no le tiene miedo a que vengan figuras de afuera, porque muchas veces vos sabés que el que ya está dentro siente que la figura de afuera, que es atractiva desde el punto de vista de la legitimidad de la ciudadanía, ocupa un espacio que el que ya está dentro dice, uy, pero ese podría ser mi espacio. Bueno, pero si hay alguien mejor que uno, hay que traerlo. Y ese radicalismo que es más amplio de miras, que es más generoso, también está generando que figuras de la talla de Facundo Manes o de... No hace falta que yo hable bien de Martín Tetaz, ustedes lo conocen bien, todos los oyentes de Mitre lo conocen bien. Que personas como Martín o como Facundo digan, sí, yo acá quiero trabajar en este espacio, quiero contribuir, y creo que eso es muy positivo, muy positivo. Primero para el radicalismo, segundo para Juntos por el Cambio, en tercer lugar para la sociedad. Martín, quiero aprovecharte porque quiero que hablemos de un poquito de economía y por supuesto de política. Cuba entra directamente a la política argentina por asociación, por tal vez no por contraste, sino justamente por temor a que ciertos paradigmas que se mantienen en otras partes, en la Argentina se vuelvan muy constatables. Por ejemplo, la pérdida de libertades, ni más ni menos. Tener cepo a la moneda, tener restricciones cada vez más visibles a la libertad en diferentes puntos, ser uno de los países más aislados por la pandemia en materia de aeronavegación comercial, etcétera, etcétera. Y tener un presidente que diga que no sabe lo que pasa en Cuba, que los derechos humanos en Venezuela se han ido solucionando, ¿no? La violación de los derechos humanos, me parece que pone a la oposición, al no kirchnerismo, al no peronismo, en una obligación. ¿Cómo se hace para denunciar, pero fundamentalmente para mostrar un camino alternativo hacia donde nos lleva este gobierno? Mira, en primer lugar, creo que vos marcás dos cosas que son muy, muy importantes. La verdad que Argentina ha transitado un sendero muy doloroso para recuperar la democracia, ¿sí? Pero la hemos recuperado, entre otras cosas, gracias al impulso del radicalismo de Alfonsín. Por eso digo que el radicalismo tiene que abrevar en el coraje de sus líderes del pasado y no solamente nombrarlos, el coraje, porque el momento también requiere coraje. Transformar las cosas y gestionar requiere coraje. Pero esa democracia se afianzó, ¿sí? Entonces yo muchas veces no tengo el temor de, si querés, la venezuelización o la cubanización, como lo querramos llamar, pero vos marcás algunos hitos que no son menores. El primero es, frente a los que creemos que la sociedad argentina tiene anticuerpos para eso. ¿Qué quiere decir anticuerpos para eso? Cada vez que el kirchnerismo y particularmente el cristianismo se ha abusado de las instituciones, la sociedad le puso un freno. Le puso un freno en 2009, le puso un freno en 2013, le puso un freno en 2015... le puso un freno en 2015, en 2017. Entonces, la sociedad argentina reacciona frente a esas cosas. Y la oposición se organiza de tal manera, la última vez usando las PASO, para que la sociedad tenga una alternativa. Entonces yo le tengo menos miedo a eso. ¿A qué le tengo miedo? Primero, cada vez que el presidente tiene esas posturas, y digo, bueno, la sociedad argentina tiene anticuerpos, pero hay una parte de la política que no. Porque si vos en el caso de Venezuela decís la barbaridad que dijo el presidente, cuando ocurre algo en Colombia, lo condenás. Cuando ocurre lo que está ocurriendo en la actualidad en Cuba, que si querés podemos después hablar un poco más de eso. No, es que quiero hablar de eso. Para vos hay una... ¿Sabés qué? Recién charlábamos con Willy. A veces
le tengo menos miedo a lo previsible del oficialismo que a lo desconocido en la oposición. Por ejemplo, a posiciones un tanto dubitativas. ¿En Cuba hay una dictadura? ¿En Venezuela hay una dictadura? ¿O existe una especie de pensamiento políticamente correcto, progre, que todavía mantiene una especie de dependencia romántica con Cuba, por ejemplo, o esa idea volátil del progresismo que devenía de allí? Pero yo no veo, sinceramente, Pablo, yo no veo eso. Yo te iba a decir lo contrario, que Argentina me parece que tiene anticuerpos y evidentemente el kirchnerismo no ve las realidades de esas sociedades. Le sigue pareciendo que en Venezuela rige la democracia o que Cuba es una democracia. No sé quién puede decir que Cuba es una democracia. Pero además de eso, el otro punto que vos marcaste, que sí me parece, si querés, un espejo exagerado, pero un espejo al fin, es que yo he visitado 2 veces Cuba. Una vez como turista y otra vez una empresa no cubana me contrató para hacer algo en Cuba. Sí. Y tengo relación con uno de los economistas que es como el padre de los economistas cubanos de la actualidad. Cuba tiene un sistema económico delirante. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy con ese sistema económico delirante? Primero, a sistema económico delirante cada vez restringir más las libertades individuales. Sí. Ahora, además de eso, hoy piensa que es un país que solamente tiene, en términos de conseguir divisas, digo por la similitud con Argentina, ¿sí? La escasez de divisas para importar las cosas que necesitas para producir además ineficientemente, en el caso de Cuba, necesitas turismo. Y la pandemia te agotó el turismo. Participen de la contención de aquellos que no están con la revolución. Entonces, ahí es donde hay una... Cuando yo te decía de la oposición, perdóname, cuando yo te decía de Juntos por el Cambio, es porque están claro quiénes son, entre comillas, los halcones de Juntos por el Cambio, Pichetto, Bullrich, en el sentido de que claramente denuncian. Pero después hay un ala más moderada, y Juntos por el Cambio tiene muchas corrientes, por eso digo, está muy claro institucionalmente, por ejemplo, sacar un comunicado que lo que está ocurriendo en Cuba es un verdadero espanto. Digo, marcar las posiciones claras permitirá luego saber qué van a hacer cuando lleguen al poder. Perdóname, y esto lo uno con vos, economista, para saber si en forma prematura, con mucho tiempo de antelación, le van a decir a la sociedad cómo van a recuperar la economía que se está yendo al demonio. Sí, mira, Pablo, 2 cosas. Primero, yo creo que halcones, palomas, moderados, no tiene que ver con la fortaleza o con la intensidad con que defendemos algunas cuestiones institucionales y particularmente nuestra visión sobre, otra vez, democracia, derechos humanos. Yo no creo que tenga que ver con eso. Yo creo que tiene que ver más con un diagnóstico de dónde está parada la sociedad argentina y la economía argentina y por qué Argentina viene fracasando. Entonces, después, creo que no hay diferencias. Yo me considero una persona de diálogo, que nunca agredo, que trato de debatir en torno a ideas y argumentar, y sin embargo, cada vez que me toca debatir en el Senado, estas cuestiones me pongo todo lo firme que me parece que hay que ponerle, que es bastante. Entonces, y creo que lo mismo ha pasado en la ciudad con Horacio Rodríguez Larreta con las clases, o ha pasado con la reacción ante la Corte Suprema cuando se le sacó el dinero a los porteños y a todos los que vienen y trabajan
o se educan en la ciudad de Buenos Aires, no solo los porteños. Entonces yo no veo eso. Me parece que a veces, producto de... Y por ahí está bien, que nuestro electorado es más exigente con respecto a nuestros acuerdos sí. y a nuestras concordancias que otros electorados. Y eso nos fuerza más a trabajar. Pero quiero remarcar lo siguiente. Nosotros tenemos discusiones que son muchas veces públicas, distintas posturas sobre algunas cosas, que a veces a mí me pueden gustar algunas cosas que hace mi espacio, ¿no? Y a mi espacio le pueden gustar cosas que yo digo, ¿no? Y está perfecto, es materia de discusión. Ahora, nunca llegamos a las cosas que llega el kirchnerismo a decirse a sí mismo. Recuerden lo que decía Alberto Fernández de Kicillof. No, pero ¿sabés qué pasa a veces? Que vemos... Y una cosa más, y frente a todo lo que se ha dicho, es un espacio que siendo oposición, y esto revisá la historia desde el 83 para acá, después de perder una elección nacional presidencial, se mantiene unida. ¿Sabés dónde encuentro el punto? En donde hay miembros del espacio opositor que desdramatizan la encrucijada de esta próxima elección. Dicen, bueno, no, está bien, pero no es para tanto. El kirchnerismo no se va a llevar puesto a la democracia si obtiene 5 o 6 diputados. Creo que el que lo dejó más claramente expresado fue Mario Negri, ¿no? Tu correligionario, que dijo, están a 7 diputados de poder llevarse puesta la democracia o la república en la Argentina. Mira, yo creo que esta es una elección sumamente importante por lo que vos estás diciendo, porque el kirchnerismo cuando tiene una ventaja institucional, no es que hace uso, sino que hace abuso del poder. Yo lo he dicho, cree el kirchnerismo que la mayoría, en lugar de ser un método para dirimir cuestiones, es un argumento. Hago esto porque tengo la mayoría, hago lo que quiero porque tengo la mayoría. Entonces está clarísimo que esta es una elección sumamente importante para poder reparar la Argentina y pensarla a futuro. Ahora, ha habido un montón de elecciones importantes en Argentina. A mí no me gusta porque me parece que eso cae en saco roto, cierta postura hiperbólica. Yo me pregunto, ¿esta elección era más importante que las primeras legislativas de Alfonsín, donde se afianzaba la democracia en Argentina? Algunos podrán pensar que sí. Yo tiendo a creer que no. No le estoy minimizando la importancia de esta. Insisto, es sumamente importante. Tan importante que estamos trabajando todo el tiempo para armar las mejores listas en todos los lugares del país. Yo ahora mismo estoy partiendo Entre Ríos. Estamos todos activos para eso. Pero también quiero decir que la Argentina vivió un montón de momentos cruciales. ¿Por qué digo esto? Además, Pablo, porque muchas veces el agobio del presente nos parece intolerable. Y ahora se juega todo. ¿Y qué pasa si, producto de que la sociedad si lo decide, no sale tan bien como nosotros queremos? Bueno, la postura es que hay que seguir igual, porque la Argentina ha atravesado otras situaciones, porque la historia del mundo también ha tenido situaciones difíciles, porque cuando miramos los líderes que admiramos, también han vivido, nosotros vemos sus éxitos ex post, pero en el momento en que tomaban decisiones, tenían las mismas incertidumbres, lidiaban con cosas tan complejas como las que tenemos que lidiar nosotros, y la verdad es que lo tenemos que hacer con entereza y sabiendo hacia dónde caminamos. Entonces, ¿es cierto que las cosas son importantes? Sí. ¿Es cierto que es todo o nada? Para mí no. ¿Por qué? Porque igual al día siguiente hay que seguir, porque ganar una elección, sobre todo una legislativa en la Argentina, puede poner un poco más de freno, puede dar un poco más de fortaleza para que no ocurran barbaridades, pero después hay que construir otro país. Bien, muy interesante. Se me acabó el tiempo radial para plantearlo, pero al menos voy a dejar planteado 2 o 3 cosas para una futura charla. ¿Qué te parece? Me interesa mucho lo económico, me interesa preguntarles desde muy temprano cómo hacemos para volver a tener moneda. Es algo que discutimos con Willy, con Marcelo, con el equipo de Mauricio Macri, con Marcos Peña, con Duhovne. ¿Cómo hacer para tener moneda? No me contestes ahora porque simplemente planteo la temática y lo charlamos más adelante. Y la otra cosa... Pero déjame decirte una cosa con respecto a eso, de la importancia de que se incorpore una figura como Martín. Gran parte yo creo que no hay moneda porque en el fondo nosotros creemos que hay un Estado, pero lo que hay es un Estado tan desordenado que desordena la moneda. Y para ordenar el Estado
hay que dar discusiones rigurosas, pero además hay que poder argumentar de manera tal de convencer, porque a veces los temas son complejos, son aburridos, etcétera, y cuando no existe la capacidad de argumentar de manera tal de que la gente se sienta interpelada, de que la gente Sí, esté de pero también te acuerdo, tenés que lo que enfrentar ocurre es el a las populismo. corporaciones, Martín, te tenés que enfrentar a las corporaciones, te tenés que enfrentar a los grupos de poder, a los sindicatos, a los gremios estatales, a los piqueteros. Y vos, perdón, Pablo, ¿y vos crees que sin ser capaz de convencer a los ciudadanos de por qué se dan esas disputas, esas peleas para ordenar ciertas cosas es posible? No, por supuesto que no. Siendo populista No. es posible. Bueno, entonces el gran peso que tiene alguien como Martín, en mi opinión, no solo en campaña, es que a la hora de discutir economía, que a veces son temas áridos, Totalmente. o a veces son temas contraintuitivos, Así es. la capacidad de tener didáctica, tanto para convencer a los propios... Mira, yo a veces veo en nuestros debates internos que existe la pulsión, y esto le ocurre a todas las democracias del mundo hoy, que lo primero que se pregunta un diputado, un senador es ¿qué va a opinar tal grupo si nosotros votamos esto? No, primero hay que saber qué es lo que uno quiere hacer, y después, si uno está convencido, lo tiene que poder explicar. Bueno, para eso las voces como la de Martín son muy importantes. Te mando un abrazo y la seguimos. Un abrazo grande. Martín Lustó.